Lucía tenía 10 años y ya sabía que el hambre podía hacer más ruido que cualquier reloj de una mansión. Aquella noche, escondida junto a la cámara frigorífica de una cocina enorme, apretó los labios para no respirar demasiado fuerte. El motor del congelador zumbaba a su espalda. El suelo de piedra estaba helado bajo sus zapatillas gastadas. Solo necesitaba esperar un poco más. Un minuto más. Hasta que los pasos ecos de Doña Petra se perdieran por el pasillo de mármol. La cocina de la casa Salvatierra era más grande que el piso entero donde Lucía vivía con su madre en Vallecas. Había encimeras negras que brillaban como espejos, cazuelas de cobre colgadas en perfecta fila y hornos industriales que casi nunca se usaban para más de una persona. Para Lucía, aquel lugar era como un palacio prohibido. Y también era el único sitio donde, algunas noches, quedaba algo que llevarse a la boca. Su madre, Isabel Molina, trabajaba allí como empleada interna por horas. Limpiaba habitaciones que nadie usaba, cambiaba sábanas que nadie dormía y sacaba brillo a suelos donde ella misma apenas se atrevía a pisar. Aquella noche estaba en la tercera planta, preparando las habitaciones de invitados. 20 habitaciones. Todas vacías. Lucía sabía que su madre bajaría agotada. Con la espalda doblada. Con esa tos seca que intentaba esconder girando la cara. La niña miró el reloj de pared. Las 9:05. La puerta de la despensa se cerró al fondo. Silencio. Lucía contó hasta 60 moviendo los labios sin sonido. Luego salió de su escondite. No corrió. Había aprendido que en las casas grandes no gana quien corre, sino quien no hace ruido. Pasó junto a la isla central, rodeó la mesa donde el cocinero dejaba las bandejas y llegó hasta el carrito metálico junto a la puerta de servicio. El carrito de los restos. Doña Petra, la ama de llaves, tenía una norma muy clara: nada se guardaba, nada se repartía, nada salía de aquella cocina sin permiso. Lo que sobraba de la cena de don Alejandro Salvatierra o del almuerzo del personal se tiraba. Pero a veces, por descuido o por piedad, alguien dejaba un plato cubierto con papel de aluminio. Un trozo de tortilla. Un panecillo. Unas patatas asadas. Algo que oficialmente estaba destinado a la basura. Lucía levantó una esquina del papel. Y lo vio. Un cuenco pequeño de macarrones con queso. Fríos. Casi intactos. Los ojos se le llenaron de lágrimas antes de poder evitarlo. En casa solo quedaba medio paquete de avena y un pan duro. Su madre había dicho que no tenía hambre. Siempre decía eso. Pero Lucía la había escuchado por la noche, en la cama, con el estómago sonando en la oscuridad. La niña tomó el cuenco con las 2 manos. No era robar, se dijo. Si iban a tirarlo, no era robar. Metió los dedos en la pasta fría justo cuando una sombra cayó sobre ella. La luz de la cocina se encendió. Lucía se quedó paralizada. El cuenco resbaló de sus manos y cayó al suelo con un golpe seco. La cerámica se partió. Los macarrones se desparramaron sobre las baldosas blancas. En la puerta estaba él. Don Alejandro Salvatierra. El dueño de la casa. El dueño de la empresa para la que trabajaba su madre. El hombre al que nadie molestaba jamás. No llevaba traje. Solo una bata azul oscuro y unas zapatillas de piel. Tenía el pelo plateado, la espalda recta y unos ojos cansados, como si llevara años sin dormir bien. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Alejandro había bajado a la cocina por primera vez en años. No por hambre. No exactamente. No podía dormir. Desde la muerte de su esposa, la casa se había convertido en un museo. Los salones seguían limpios, las lámparas seguían encendidas, la mesa del comedor seguía puesta para 12 personas aunque él cenara solo.
Todo funcionaba. Y nada vivía. Esa noche, sentado en su despacho frente a una fotografía de Clara, su esposa, había sentido un vacío insoportable. Pensó en prepararse un vaso de leche caliente, como ella hacía antes. Pero al abrir la puerta de la cocina, encontró a una niña. Una niña pequeña, rubia, delgada, arrodillada frente a un plato roto. «Tú», dijo él, con una voz áspera por la falta de costumbre. «¿Qué haces aquí?» Lucía no pudo responder. Su cabeza gritaba muchas cosas a la vez. «Corre. Pide perdón. No llores. Mamá perderá el trabajo». Sin pensar, cayó de rodillas y empezó a recoger los macarrones del suelo con las manos desnudas. «Lo limpio, señor. Lo limpio ahora mismo. Por favor, no se lo diga a doña Petra. Por favor». Alejandro frunció el ceño. No vio descaro. No vio malicia. Vio miedo. Un miedo tan grande que aquella niña ni siquiera se preocupaba por la comida manchada en sus dedos. Solo miraba el suelo, como si aquel desastre fuera el fin de su mundo. Entonces se fijó en sus zapatillas. Tenían la punta abierta. En su jersey limpio, pero demasiado fino para el invierno. En sus muñecas pequeñas. No era una niña traviesa. Era una niña hambrienta. Dijo él. Lucía se quedó inmóvil. ¿Cómo te llamas? Ella levantó la vista apenas un poco. Lucía, señor. Lucía Molina. Molina. Alejandro buscó el apellido en su memoria. Isabel Molina. La empleada callada. La mujer de ojos cansados que limpiaba la biblioteca y siempre bajaba la mirada al saludar. ¿Eres hija de Isabel? Lucía asintió. ¿Dónde está tu madre? Trabajando, señor. Arriba. Me dijo que me quedara en la sala del personal. Me dijo que no tocara nada. La sala del personal está en el sótano, respondió él. Esto no es el sótano. Lucía bajó la cabeza. Tenía hambre. La frase quedó suspendida en la cocina. Simple. Terrible. Alejandro Salvatierra había negociado contratos imposibles. Había despedido directivos sin pestañear. Había sobrevivido a funerales, traiciones y años de silencio. Pero nunca, en su propia casa, una niña le había dicho que tenía hambre. Miró el carrito. Miró el plato roto. Miró el pan duro junto a la bandeja. ¿Eso ibas a comer? Lucía tragó saliva. Iban a tirarlo. Doña Petra siempre lo tira a las 9:15. Yo esperaba a que ya no lo quisieran. No quería robar. Se lo juro. Alejandro no contestó. Antes de que pudiera decir algo, una voz cortó el aire. ¿Qué significa esto? Doña Petra apareció en la otra entrada de la cocina con una bolsa negra en la mano. Alta, rígida, vestida de negro, con el pelo gris recogido en un moño tan tirante que parecía endurecerle la cara. Sus ojos fueron del plato roto a Lucía, y de Lucía a don Alejandro. Señor Salvatierra, le pido disculpas. Sospechaba que desaparecía comida desde hace semanas. Ahora ya sabemos quién era. Lucía retrocedió hasta chocar con el frigorífico. Doña Petra, dijo Alejandro. Pero ella no se detuvo. Ladrona. Niña sucia y desagradecida. Tu madre tendrá que responder por esto. Esta misma noche os vais las dos. Y si hace falta, llamaré a la policía. Basta, dijo Alejandro. La palabra no fue alta. Pero llenó la cocina. Doña Petra se quedó rígida. Señor, con todo respeto, esta niña ha entrado donde no debía.
Ha robado comida de su casa. Su madre ha incumplido las normas. He dicho basta. El rostro de la ama de llaves se tensó. Mi deber es proteger esta casa. Alejandro dio un paso hacia ella. Y el mío es decidir qué ocurre dentro de mi casa. Doña Petra apretó la bolsa contra el pecho. Pero señor, vuelva a su despacho. El desastre del suelo puede esperar. Las normas. Alejandro miró a Lucía, que temblaba como si esperara un golpe. Las normas también pueden esperar. Doña Petra no estaba acostumbrada a perder. Mucho menos delante de una empleada o de una niña. Sus labios se cerraron en una línea fina. Lanzó a Lucía una mirada venenosa y salió sin decir otra palabra. Cuando la puerta se cerró, la cocina volvió a quedar en silencio. Alejandro soltó el aire lentamente. Luego tomó un paño limpio, lo mojó en el fregadero y, ante la mirada atónita de la niña, se arrodilló junto al plato roto. Señor, no, susurró Lucía. Yo lo hago. Ha sido culpa mía. Lo haremos juntos. Ella no entendía. El hombre más rico que había visto en su vida estaba de rodillas, recogiendo restos de pasta del suelo. Lucía se agachó con cuidado y empezó a juntar los trozos de cerámica. Al mover la mano, la manga de su jersey subió un poco. Alejandro vio algo cerrado en su puño. Un pequeño objeto oscuro. ¿Qué tienes ahí? Lucía escondió la mano. Nada, señor. ¿Puedo verlo? La niña dudó. Después abrió los dedos. No era una moneda. Era una insignia antigua de bronce. Estaba gastada, pero aún se distinguía un águila con las alas abiertas. Alejandro la tomó con cuidado. Su expresión cambió. ¿De dónde has sacado esto? Lucía habló muy bajo. Era de mi tío abuelo Mateo. Mi madre dice que fue soldado. Hace mucho tiempo. Fue a una guerra lejos de España. A Normandía. Alejandro levantó la mirada. ¿Normandía? Lucía asintió. Mamá dice que salvó a sus compañeros. Que no salió corriendo cuando tuvo miedo. Que por eso, cuando yo tengo miedo, debo apretar la insignia y acordarme de él. Alejandro miró la pequeña pieza de bronce. Luego miró a la niña hambrienta que la protegía como si fuera un tesoro. Había bajado a buscar un vaso de leche. Había encontrado una niña robando sobras. Y ahora, sin saber todavía por qué, tenía la sensación de estar ante algo mucho más grande que un plato roto. Lucía, dijo al fin. Siéntate en esa mesa. Ella abrió los ojos, asustada. ¿Me va a castigar? No. Alejandro se puso de pie despacio. Te voy a dar de comer. Alejandro abrió la enorme nevera de la cocina. La luz blanca iluminó estantes llenos de comida perfectamente ordenada. Quesos traídos de diferentes regiones, frutas frescas, platos preparados por el chef de la casa, postres que probablemente nadie tocaría. Durante años había visto aquella abundancia sin pensar en ella. Pero aquella noche era diferente. Porque detrás de él había una niña que había esperado en silencio para comer algo que iba directo a la basura. Buscó entre los recipientes hasta encontrar una fuente de cerámica. La sacó y miró el microondas. Se quedó unos segundos observando los botones. Lucía, todavía sentada en la esquina de la mesa, lo miró confundida. ¿Nunca ha usado uno? Alejandro levantó una ceja. Por primera vez en mucho tiempo, casi sonrió. Digamos que en esta casa hay demasiadas personas haciendo cosas que yo debería haber aprendido a hacer. Después de varios intentos, consiguió calentarlo. Minutos después puso delante de Lucía un plato humeante de macarrones recién hechos.
No eran las obras del carrito. Era su propia cena. Preparada por un chef. Come. Lucía miró el plato. Luego lo miró a él. Pero esto es suyo. Y ahora es tuyo. La niña no se movió. Estaba tan acostumbrada a pedir permiso para todo que incluso aceptar ayuda parecía estar mal. Lucía. Ella levantó la mirada. No es una trampa. Aquellas palabras fueron suficientes. Tomó la cuchara despacio. Probó un poco. Y por un instante cerró los ojos. Estaba caliente. Hacía semanas que no comía algo caliente de verdad. Intentó mantener la educación que su madre le había enseñado, pero el hambre era más fuerte. Cada cucharada parecía devolverle algo que había perdido. Alejandro se sentó frente a ella. La observó en silencio. No con pena. Con vergüenza. Vergüenza de haber vivido rodeado de todo aquello sin ver nada. Cuando terminó, Lucía dejó la cuchara perfectamente colocada junto al plato. Gracias, señor. De nada. La enorme cocina quedó en silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora quiero que me expliques algo. Lucía se puso seria. ¿Qué? Quiero saber por qué la hija de Isabel Molina tiene que esconderse en mi cocina para comer. La niña bajó la vista. Sus dedos buscaron la insignia de bronce. Si se lo digo, ¿despedirá a mi mamá? Alejandro tardó en responder. Había pasado toda su vida tomando decisiones difíciles. No prometía cosas solo para tranquilizar a alguien. No puedo decidir nada sin conocer la verdad. Lucía tragó saliva. Pero te diré algo. Tu madre es una de las mejores personas que trabajan en esta casa. Y no me gusta perder a las buenas personas. Eso fue lo más parecido a una esperanza que Lucía había escuchado en mucho tiempo. Respiró hondo. Mamá está enferma. Alejandro permaneció quieto. ¿Enferma cómo? De los pulmones. Su voz empezó a romperse. Ella dice que está bien, pero por las noches la escucho toser. A veces se queda sin aire. A veces vuelve del trabajo tan cansada que se duerme sentada. Alejandro escuchaba sin interrumpir. Hace años hubo un incendio en nuestro edificio. Mi mamá ayudó a varios vecinos a salir. Luego volvió porque una señora mayor lloraba porque su gato seguía dentro. Lucía bajó la cabeza. Todos le dijeron que no entrara. Hizo una pausa. Pero entró. Alejandro miró la insignia que la niña sostenía. Empezaba a entender. El humo le hizo daño. Lucía asintió. Los médicos dicen que tiene cicatrices dentro. Y ahora tiene otra cosa, fibrosis. Necesita un tratamiento especial. La niña apretó los labios. Pero cuesta mucho dinero. La voz le tembló. Llegan cartas rojas del hospital. Mamá intenta esconderlas, pero yo las veo. Alejandro sintió una presión extraña en el pecho. Durante años había recibido cientos de cartas importantes. Contratos. Inversiones. Compras millonarias. Para él, un papel nunca había significado miedo. Para ellas, una carta podía cambiarles la vida. Entonces la comida. Lucía entendió la pregunta. Comemos cosas baratas. Pan. Avena. Lo que se puede. Se limpió una lágrima rápido, como si llorar también estuviera prohibido. Mamá siempre dice que ya comió. Pero es mentira. Guarda la comida para mí. La cocina volvió a quedarse callada. Alejandro miró alrededor. La nevera llena. Las bandejas. El mármol.
Y una niña de 10 años explicándole cómo sobrevivían. No tienes que pedir perdón por tener hambre. Lucía levantó la mirada. Nunca nadie se lo había dicho. Antes de poder responder, unos pasos rápidos llegaron desde el pasillo. La puerta se abrió. Señor Salvatierra. Isabel apareció sin aliento. Su uniforme estaba arrugado. Su rostro, pálido. Había bajado corriendo. Por favor, perdóneme. Miró a su hija. Luego el plato vacío. Y entendió. Lucía. Su voz se rompió. ¿Qué has hecho? La niña bajó del taburete y corrió hacia ella. Perdón, mamá. Tenía hambre. No quería que perdieras el trabajo. Isabel abrazó a su hija con fuerza. Después miró a Alejandro. Señor, ella es una niña. La culpa es mía. Yo tenía que vigilarla. Aceptaré cualquier descuento de mi sueldo. Trabajaré horas extra. Pero por favor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me quite el trabajo. Isabel. La forma en que dijo su nombre hizo que ella guardara silencio. Lucía me ha contado lo que ocurre. El rostro de la mujer cambió. ¿Qué le ha contado? El incendio. Isabel cerró los ojos. Sus pulmones. La mujer apartó la mirada. Las facturas médicas. Aquello fue demasiado. Toda la fuerza que había usado para mantenerse de pie empezó a romperse. Señor, eso no es asunto suyo. No lo dijo con orgullo. Lo dijo porque era lo único que le quedaba. Su dignidad. Nunca he querido causar problemas. Alejandro la observó. Una mujer enferma que seguía trabajando. Una niña hambrienta que seguía protegiendo a su madre. Y una casa llena de habitaciones vacías. Por primera vez en años, vio claramente lo absurdo de todo. Trabajas en mi casa, Isabel. Ella levantó la mirada. Tu hija estaba comiendo restos en mi cocina porque tenía miedo de pedir ayuda. Respiró profundamente. Creo que eso sí es asunto mío. Isabel no supo qué responder. Alejandro caminó hasta el teléfono de la pared. Marcó un número. Al otro lado contestó una voz adormecida. Sí. Javier, soy Alejandro. Su abogado personal despertó de golpe. Señor, ¿ha pasado algo? Sí. Necesito que soluciones algo ahora mismo. Miró a Isabel y Lucía. Quiero que localices el hospital donde atienden a Isabel Molina. Cualquier deuda pendiente será pagada. Isabel abrió los ojos. No. Alejandro levantó una mano suavemente. También quiero una cita con el mejor especialista pulmonar de Madrid mañana por la mañana. Hubo una pausa al otro lado. Entendido, señor. ¿Y Javier? Sí. Que no falte nada. Colgó. Isabel estaba temblando. No puedo aceptar eso. ¿Por qué? Porque es demasiado. Alejandro miró la insignia en la mano de Lucía. Tu tío se arriesgó por otros. Tú entraste en un edificio en llamas por alguien más. Hizo una pequeña pausa. Parece que en tu familia todos saben ayudar. Sus ojos se suavizaron. Ahora deja que alguien os ayude a vosotras. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel no encontró fuerzas para luchar. Solo abrazó a su hija. Y lloró, Part 3. Aquella noche, por primera vez en muchos años, la mansión Salvatierra dejó de sentirse completamente vacía. Alejandro miró a Isabel y Lucía, todavía de pie en medio de la cocina, como si esperaran que alguien entrara y les dijera que todo había sido un error. Hay algo más,
dijo él. Isabel levantó la cabeza. Señor, ya ha hecho demasiado. No. La respuesta fue inmediata. Alejandro miró hacia el enorme pasillo oscuro que salía de la cocina. Esta casa tiene 20 habitaciones preparadas para invitados que nunca vienen. Luego miró a Lucía. La niña apenas podía mantener los ojos abiertos. El cansancio de los últimos meses parecía haberle caído encima de golpe ahora que por fin había comido. Esta noche os quedaréis aquí. Isabel abrió mucho los ojos. ¿Aquí? Sí. Señor, no podemos. ¿Por qué? Ella no supo qué contestar. Porque técnicamente no había una razón. Solo años de escuchar que existía una línea invisible entre personas como ellos y personas como él. Yo trabajo aquí. Esta noche no. Isabel negó con la cabeza. Doña Petra jamás permitirá. Se detuvo al darse cuenta de lo que acababa de decir. Alejandro la miró fijamente. Doña Petra trabaja para mí. Aquella frase cambió algo. No solo para Isabel. También para él. Durante demasiado tiempo había permitido que otros decidieran cómo debía funcionar su propia casa. Se acercó a la puerta. Venid conmigo. Isabel tomó la mano de Lucía. Por costumbre caminó hacia la puerta del servicio. Alejandro se detuvo. Por aquí. Señaló el pasillo principal. Isabel quedó inmóvil. El pasillo principal. El que solo cruzaba cuando limpiaba. El que llevaba a la gran escalera. Señor, creo que es mejor usar la escalera del personal. Alejandro se giró. Esa escalera es para el personal. Hizo una pausa. Esta noche sois mis invitadas. Lucía miró a su madre. No entendía por qué una escalera podía ser tan importante. Pero Isabel sí. Cada paso sobre aquella alfombra azul oscura rompía una regla que llevaba años obedeciendo. Las paredes estaban llenas de retratos antiguos de la familia Salvatierra. Empresarios, militares, personas importantes de otras épocas. Isabel sentía que todos la observaban. Como si preguntaran qué hacía una mujer como ella allí. Lucía, en cambio, miraba todo con asombro. La lámpara de cristal del techo. Los cuadros. Las ventanas enormes. Mamá, susurró, parece un castillo. Isabel apretó su mano. Antes de llegar al ala de invitados, una figura apareció al final del pasillo. Doña Petra. Estaba esperando. Ya no parecía furiosa. Era peor. Estaba tranquila. Fría. Señor Salvatierra. Alejandro se detuvo. Doña Petra. Los ojos de la mujer pasaron lentamente hacia Isabel y la niña. ¿Puedo preguntar qué está ocurriendo? Estoy acompañando a mis invitadas a su habitación. La palabra quedó flotando. Invitadas. El rostro del ama de llaves cambió ligeramente. ¿Invitadas? Intentó mantener la compostura. Señor, con todo respeto, ella es una empleada. Miró a Lucía. Y la niña fue encontrada robando. Isabel bajó la mirada automáticamente. Años de recibir órdenes hicieron efecto. Pero Alejandro no apartó los ojos de Doña Petra. Una niña con hambre no es una amenaza para esta casa. Las normas existen por una razón. Estoy de acuerdo. Dio un paso más cerca. Pero la humanidad también. Doña Petra apretó la mandíbula. Si permite esto, los demás empleados pensarán que pueden hacer lo que quieran. Alejandro la observó en silencio. Por primera vez veía algo que antes ignoraba. Aquella mujer no protegía la casa.
Protegía su poder dentro de ella. Durante años confié en usted para mantener este lugar funcionando. La expresión de doña Petra se relajó un poco, creyendo que él le daba la razón. Pero Alejandro continuó. Quizá ese fue mi error. El silencio llenó el pasillo. Señor. Lucía no es una ladrona. La niña levantó la mirada. Y su familia merece más respeto del que usted le ha dado. Doña Petra miró confundida. Alejandro señaló la mano de la niña. Esa insignia perteneció a Mateo Molina. Un soldado que arriesgó su vida para salvar a sus compañeros. Lucía apretó la pequeña pieza de bronce. Su familia sabe lo que significa sacrificarse por otros. La voz de Alejandro se volvió más seria. Y esta noche usted quiso echarlas a la calle porque una niña comió algo que nosotros íbamos a tirar. Doña Petra no respondió. Por primera vez no tenía una norma detrás de la cual esconderse. Preparará la habitación azul, ordenó Alejandro. También ropa limpia y todo lo que necesiten. Sí, señor. La respuesta salió seca. Derrotada. Alejandro no añadió nada más. Abrió la puerta de la habitación. Lucía entró despacio. Y se quedó quieta. Nunca había visto algo así. Una cama enorme cubierta de almohadas blancas. Cortinas elegantes. Una pequeña chimenea. Una ventana desde donde se veía todo el jardín. Se acercó a la cama y tocó la manta con un dedo. Mamá. Susurró como si hablara dentro de una iglesia. Es más suave que mi peluche. Isabel permanecía junto a la puerta. Todavía parecía preparada para que alguien viniera a sacarlas. Señor Salvatierra, de verdad, esto es demasiado. Alejandro abrió un armario. Mi nieta deja algo de ropa cuando viene a visitarme. Quizás sea un poco grande para Lucía, pero servirá esta noche. Lucía sonrió. ¿Tiene una nieta? La pregunta lo tomó por sorpresa. Sí. ¿Juega mucho con usted? La inocencia de la pregunta dolió más de lo que esperaba. Alejandro tardó unos segundos en contestar. No tanto como me gustaría. Lucía sintió como si entendiera. Entonces debería llamarla más. Isabel abrió los ojos. Lucía. Pero Alejandro levantó una mano. No estaba molesto. Al contrario. Hacía años que nadie le hablaba sin miedo. Quizá tengas razón. La niña sonrió. Después de explicarles la cita médica de la mañana siguiente, Alejandro caminó hacia la puerta. Descansad. Antes de salir, Lucía lo llamó. Señor Alejandro. Él se giró. Gracias por no enfadarse conmigo. Durante unos segundos, el anciano empresario no pudo responder. Porque aquella niña no le estaba agradeciendo una habitación. Ni la comida. Le agradecía algo mucho más simple. No haberla tratado como si no valiera nada. Buenas noches, Lucía. Cerró la puerta suavemente. Pero aquella noche Alejandro no volvió a dormir. Fue a su despacho. Se sentó frente a la vieja fotografía de su esposa. Te habrían caído bien, Clara. La casa respondió con silencio. Pero por primera vez en años, ese silencio no parecía vacío. Entonces pensó en algo. En Lucía escondida. En Isabel aterrada. En doña Petra actuando como si la casa fuera suya. Tomó el teléfono. Y llamó al jefe de seguridad de su empresa. Marcos. Señor Salvatierra, ¿ocurre algo? Alejandro miró por la ventana hacia el jardín oscuro. Necesito que investigues algo. Hubo una pausa. ¿Sobre quién? La respuesta salió sin dudar.
sobre doña Petra. Sus ojos se endurecieron. Quiero saber exactamente qué ha estado pasando en mi casa todos estos años. Part 4. A la mañana siguiente, Isabel despertó sobresaltada. Durante unos segundos no entendió dónde estaba. No escuchaba los coches de la calle. No escuchaba las tuberías viejas del edificio. No sentía el frío que normalmente entraba por la ventana de su pequeño piso. Solo había silencio. Un silencio profundo. Casi imposible. Entonces recordó todo. La cocina. Lucía. Don Alejandro. La habitación azul. Giró rápidamente hacia la cama. Lucía estaba completamente hundida entre las mantas, con el cabello desordenado sobre la almohada y una tranquilidad en el rostro que Isabel no veía desde hacía mucho tiempo. No estaba preocupada. No tenía frío. No tenía hambre. Solo dormía. Y por alguna razón, aquella imagen hizo que Isabel quisiera llorar más que todas las dificultades de los últimos meses. Porque una madre puede soportar mucho dolor. Pero ver a su hija sufrir en silencio era una herida diferente. Se levantó despacio. Todavía llevaba el uniforme de trabajo. Ni siquiera había sido capaz de ponerse el pijama que encontró en el armario. Una parte de ella seguía sintiendo que no tenía derecho a estar allí. Miró sus manos. Secas. Agrietadas por los productos de limpieza. Luego miró aquella habitación perfecta. Seguía pareciendo un sueño. Pero los sueños terminan. Y ese pensamiento le devolvió el miedo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Don Alejandro cambiaría de opinión? ¿Doña Petra encontraría la manera de echarlas? En ese momento sonó el teléfono de la habitación. Isabel dio un pequeño salto. Esperó unos segundos antes de contestar. Sí. Buenos días. ¿Hablo con Isabel Molina? La voz era tranquila y profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Javier Ortega. Soy el abogado personal del señor Salvatierra. La palabra abogado hizo que Isabel se pusiera rígida. ¿Ha pasado algo? Nada malo. Al contrario. Solo llamo para confirmar su cita médica. Isabel se quedó callada. Todavía le costaba creerlo. El doctor Álvaro Medina la recibirá hoy a las 9:30. Es uno de los mejores especialistas respiratorios de Madrid. Pero yo. Javier la interrumpió con amabilidad. Señora Molina, todo está organizado. El señor Salvatierra ha pedido que usted solo se concentre en recuperarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de tantos meses luchando sola, escuchar que alguien más se encargaba de algo parecía imposible. Gracias. Fue lo único que consiguió decir. Al colgar, alguien llamó suavemente a la puerta. Su cuerpo reaccionó por costumbre. Miedo. Pensó inmediatamente en doña Petra. ¿Quién es? Soy Carmen, señora. Isabel abrió. Una joven empleada apareció empujando un carrito. Encima había zumo natural, fruta, chocolate caliente, tostadas y un desayuno completo. El señor Alejandro pidió que les trajéramos esto. La chica bajó un poco la voz. Llamó personalmente a la cocina esta mañana. Isabel no sabía qué decir. ¿Personalmente? La joven sonrió. Sí. Creo que hacía años que no. Llamaba para pedir algo. Por primera vez, Isabel notó algo diferente en aquella casa. La gente parecía menos asustada. Como si una ventana se hubiera abierto después de mucho tiempo. Se acercó a la cama. Lucía. La niña se escondió más bajo la manta. 5 minutos más. Isabel sonrió.
Creo que deberías ver esto. Lucía abrió un ojo. Luego vio el carrito. Se incorporó de golpe. Mamá. Miró la comida. Después la habitación. Después otra vez la comida. ¿Seguimos soñando? Isabel soltó una pequeña risa. Algo que hacía semanas que no hacía. No, cariño. Le acarició el pelo. Esta vez es real. A las 9 en punto, madre e hija bajaron al vestíbulo principal. Isabel llevaba ropa sencilla que había lavado rápidamente. Lucía seguía sujetando la vieja insignia de su tío abuelo Mateo. Al llegar abajo, vieron a doña Petra. Estaba junto a una mesa revisando documentos. No dijo buenos días. Ni siquiera las miró. Pero su silencio decía suficiente. Isabel sintió otra vez esa vieja sensación. La sensación de estar en un lugar donde no pertenecía. Entonces las puertas principales se abrieron. Un conductor vestido elegantemente entró. Señora Molina. Isabel miró hacia atrás, pensando que hablaba con otra persona. Sí. El coche está preparado para usted y su hija. La palabra usted dicha con respeto sonó extraña. Casi nueva. Isabel tomó la mano de Lucía. Y esta vez no bajó la mirada al pasar junto a doña Petra. La clínica donde llegaron no parecía un hospital. Era un edificio moderno, luminoso y tranquilo. Nadie les pidió esperar durante horas. Nadie les habló con prisa. En recepción ya sabían su nombre. Señora Molina, el doctor Medina la está esperando. Cuando entraron al despacho, Isabel se quedó parada. Porque allí estaba él. Alejandro Salvatierra. Con traje oscuro, sentado junto a la ventana. Señor. Buenos días, Isabel. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Pensé que solo enviaría el coche. Alejandro negó suavemente. Prometí ayudar. No enviar a otros a ayudar por mí. Lucía sonrió. Cada vez entendía menos por qué todos decían que aquel hombre era frío. Durante la siguiente hora hicieron pruebas. Radiografías. Análisis. Estudios respiratorios. El doctor Medina revisó cada informe con atención. Finalmente se sentaron. Isabel. Ella entendió por su tono que venía la verdad. Sus pulmones han sufrido mucho. Apretó la mano de Lucía. La fibrosis está avanzada. La niña miró preocupada a su madre. Pero el médico continuó. Pero todavía estamos a tiempo. Isabel levantó la mirada. ¿De verdad? Sí. Hay tratamientos nuevos. Necesitará medicación, terapia y sobre todo descanso. La palabra descanso casi sonó absurda. No recordaba la última vez que había descansado. El problema es el coste. No. La voz de Alejandro interrumpió. Todos lo miraron. Ese no es un problema. Isabel quiso responder. Pero él continuó. Ya ha pasado demasiado tiempo preocupándose por facturas. Ahora preocúpese por sanar. Después añadió. Y desde hoy su situación laboral cambia. Isabel sintió miedo. ¿Me despide? Alejandro frunció el ceño. No. La respuesta fue firme. Está de baja médica pagada hasta recuperarse. Ella se quedó sin palabras. Pero su único trabajo ahora es volver a estar bien para su hija. Lucía abrazó a su madre. Isabel intentó mantenerse fuerte. Pero ya no pudo. Lloró. No por tristeza, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien le había quitado de los hombros un peso que ella sola ya no podía cargar. Horas después,
de regreso en la mansión, Alejandro estaba en su despacho. Lucía dormía en un sofá cercano después de un día agotador. Todavía tenía la insignia en la mano. Alguien llamó a la puerta. Adelante. Marcos, su jefe de seguridad, entró con una carpeta. Su expresión era seria. Señor, ya tengo los primeros resultados sobre doña Petra. Alejandro dejó el vaso sobre la mesa. Dime. Marcos abrió la carpeta. Me temo que esto es mucho peor de lo que imaginábamos. Alejandro observó la carpeta sobre la mesa. Durante décadas había revisado documentos capaces de cambiar el futuro de empresas enteras. Informes financieros, contratos internacionales, inversiones de millones de euros. Pero algo en aquella carpeta le molestaba más que cualquiera de ellos. Porque no hablaba de negocios. Hablaba de su propia casa. Explícame, dijo. Marcos se sentó frente a él. Empecé revisando las cuentas internas, como pidió. Facturas de proveedores, compras de comida, mantenimiento, ropa de cama, productos de limpieza. Hizo una pausa. Los números no cuadran. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Cuánto tiempo? Años. La palabra cayó pesada en el despacho. Marcos abrió varias hojas. Doña Petra estaba autorizando compras falsas. Empresas que supuestamente entregaban productos a la casa, pero muchas de esas entregas nunca existieron. Alejandro entendió antes de que terminara. ¿Y el dinero? Terminaba en una empresa externa. Marcos deslizó un documento hacia él. Una empresa relacionada con ella. Alejandro no reaccionó. Eso era lo que más preocupaba a quienes lo conocían. Cuando estaba realmente enfadado, no levantaba la voz. Se volvía completamente tranquilo. Continúa. También manipulaba horarios del personal. Recortaba pagos, negaba beneficios y usaba el miedo a perder el empleo para que nadie preguntara. Alejandro miró hacia la puerta del despacho. Al otro lado estaba la casa. La misma casa donde su esposa Clara había recibido invitados, organizado cenas benéficas y ayudado a familias necesitadas. La misma casa donde ahora una niña había tenido miedo de pedir un plato de comida. Isabel, dijo lentamente. Marcos asintió. Era una de las personas más vulnerables. Doña Petra sabía que necesitaba el trabajo. Sabía que estaba enferma. Aquello fue lo que terminó de romper algo dentro de Alejandro. El dinero no importaba. Podían haberle robado 10 veces más y no habría sentido aquella rabia. Pero habían convertido su hogar en un lugar donde las buenas personas tenían miedo. Y él lo había permitido. Porque dejó de mirar. Tráela. Marcos entendió. ¿Ahora? Ahora. 5 minutos después, doña Petra entró en el despacho. Su expresión seguía siendo orgullosa, aunque sus ojos mostraban preocupación. Señor Salvatierra, espero que esto sea importante. Tengo mucho trabajo pendiente después de todos los cambios de ayer. Alejandro señaló la silla. Siéntese. Ella dudó. Luego obedeció. Señor, también quería hablarle sobre Isabel y la niña. Algunos empleados están confundidos. La disciplina de la casa. Alejandro empujó la carpeta hacia ella. Explíqueme esto. Doña Petra dejó de hablar. Miró los documentos. Y por primera vez desde que Alejandro la conocía, perdió completamente la seguridad. No entiendo. Sí entiende. El silencio fue suficiente respuesta. Durante años confié en usted. Ella levantó la mirada. Y no le he fallado. Esta casa funciona gracias a mí.
Alejandro negó lentamente. No. Esta casa dejó de funcionar hace mucho tiempo. Aquella frase le dolió más que cualquier acusación. Señor, después de la muerte de su esposa usted no quería ocuparse de nada. Yo mantuve todo en orden. Orden no significa miedo. Doña Petra apretó los labios. Los empleados necesitan límites. Necesitan respeto. Alejandro se levantó. Usted robó dinero que no necesitaba. Pero hizo algo peor. Caminó hacia la ventana. Hizo que las personas de esta casa creyeran que no tenían valor. La mujer empezó a perder la compostura. Fue un error. Puedo devolver el dinero. Lo hará. Ella respiró aliviada. Pero Alejandro continuó. Y después se irá. Su rostro cambió. ¿Me está despidiendo? Sí. Después de tantos años. Después de demasiados años. El despacho quedó en silencio. Marcos tiene preparada la documentación. Firmará el acuerdo de devolución. Recogerá sus pertenencias personales y abandonará esta casa. Doña Petra, que siempre había parecido imposible de vencer, ahora parecía pequeña. Mi reputación quedará destruida. Alejandro la miró. Curioso. Ella levantó los ojos. Anoche no pensó en la reputación de Isabel cuando quiso echarla a la calle delante de su hija. No hubo respuesta. Porque no existía. Antes de salir, Alejandro añadió. Una cosa más. Doña Petra se detuvo. Escribirá una disculpa para Isabel. Su rostro mostró rechazo. Señor. No es una petición. La antigua ama de llaves bajó la mirada. Por primera vez, obedeció una norma que no había creado ella. Cuando la puerta se cerró, Alejandro se quedó solo. O eso pensó. Una pequeña voz sonó desde el sofá. ¿Está triste? Se giró. Lucía estaba despierta. Pensé que dormías. Me desperté cuando escuché voces. Se sentó abrazando un cojín. Mi mamá dice que cuando alguien hace algo malo, a veces también es porque tiene algo roto dentro. Alejandro se quedó mirándola. Una niña que había pasado hambre seguía teniendo más compasión que muchos adultos que lo tenían todo. Tu madre es una mujer muy inteligente. Lucía sonrió. Lo sé. Durante las semanas siguientes, la mansión Salvatierra empezó a cambiar. No de golpe. Poco a poco. Primero se abrieron las cortinas. Luego llegaron flores nuevas. Después volvió la música a algunas habitaciones. Los empleados dejaron de caminar como si tuvieran miedo de hacer ruido. La casa empezó a respirar. Isabel siguió su tratamiento. Al principio le costaba aceptar ayuda. Cada mañana preguntaba cuándo podía volver a trabajar. Y cada mañana Alejandro le respondía lo mismo. Cuando su médico lo diga. Con el tiempo, el color volvió a su rostro. Su tos empezó a mejorar. Y cuando finalmente pudo regresar, Alejandro la llamó a su despacho. Isabel entró nerviosa. Viejas costumbres. ¿Quería verme? Sí. Le entregó una carpeta. Ella la abrió. Y se quedó confundida. No entiendo. Es un nuevo puesto. Leyó las palabras. Responsable de la casa Salvatierra. Levantó la mirada rápidamente. No puedo aceptar esto. Alejandro casi sonrió. Tiene la extraña costumbre de rechazar cosas buenas. Pero yo limpiaba habitaciones. Y lo hacía con más dignidad que muchas personas que han dirigido empresas. Isabel no respondió. No necesito a alguien que controle esta casa con miedo.
Miró hacia el pasillo donde Lucía estaba jugando. Necesito a alguien que recuerde que una casa sin personas solo es un edificio. Los ojos de Isabel se llenaron de emoción. Esta vez no discutió. Aceptó. Un mes después, Alejandro estaba sentado en el jardín leyendo cuando escuchó una risa. Una risa infantil. Algo que no había escuchado allí en años. Lucía corría detrás de un pájaro mientras sujetaba la vieja insignia de Mateo. Mire. Se acercó orgullosa. La limpié. Parece nueva. Alejandro tomó la pequeña pieza de bronce. Recordó la primera noche. La cocina. El plato roto. La niña asustada. Tu tío estaría orgulloso de ti. Lucía sonrió. Mamá dice que fui valiente como él. Alejandro le devolvió la insignia. Tu madre tiene razón. La niña volvió corriendo al jardín. Isabel se sentó junto a Alejandro. Los dos la observaron en silencio. Ella cree que usted nos salvó, dijo Isabel. Alejandro negó suavemente. Miró la mansión. Ya no parecía un museo. Parecía un hogar. No. Sonrió ligeramente. Creo que ella fue quien nos encontró a nosotros. Porque aquella noche una niña entró buscando un plato de comida. Pero terminó devolviendo vida a una casa que llevaba años vacía.